Comunidad de YouTube, calurosos y respetuosos saludos. Continuando con las aplicaciones de la integral definida, estaré analizando el tema de sólidos de revolución. Recuerde que en videos anteriores estuvimos analizando dos métodos. Recuerden, el método del disco o discos, también conocido como el de las rebanadas. Hay libros que lo conocen así. Y el método de las arandelas. Recuerden, discos eran sólidos sin huecos y las arandelas, al momento que hacía el eje de revolución, producían huecos. Este método de las capas cilíndricas o cascarones es bastante particular. Tenga en cuenta por qué. Este método tiene la siguiente formulación. Ahorita voy a explicar qué características tiene y cómo lo vamos a emplear. Recuerden, el método de las capas cilíndricas o cascarones es 2pi, la integral desde A hasta B de x que multiplica a f de x de x. Esa es la formulación que tenemos. Entonces, por lo tanto, hay que analizar la situación. Por ejemplo, esta formulación tiene dos características principales. Aquí las escribí. Recordemos que en el método de los discos teníamos nuestra área, aproximadamente así. Al momento que la rotábamos, producimos el sólido de esta manera. Pero el elemento diferencial, chéquelo bien, el elemento diferencial es perpendicular al eje de revolución. Entonces, por lo tanto, teníamos aquí el rectangulito, hacíamos girar, entonces, por lo tanto, producíamos el sólido de revolución. Esta formulación, chéquenlo bien cómo lo poniendo. Vamos a utilizar elementos diferenciales de volumen paralelos al eje de revolución. Ahí está la primera pista de cómo vamos a estar utilizando este método. Y otra característica bastante importante, aunque parezca increíble, es cierto esto, se llega a cumplir. Producimos los mismos resultados que al aplicar el método del disco. Eso es bastante importante. Esta formulación llega a los mismos resultados que el método de los discos. Recuerden, el método de los discos era pi solamente integral de a hasta b, f de x, pero la elevábamos al cuadrado. Entonces, por lo tanto, esta integral llegamos los mismos resultados que el método del disco. Entonces, por lo tanto, estaré resolviendo ejercicios los cuales me permitan establecer diferencias de cuál es el método más conveniente para poder encontrar el sólido. Hay casos en que es mejor aplicar esta formulación y hay ejercicios que es mejor aplicar el disco. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta esas diferencias para poder establecer cuál es el método más rápido. Estaré resolviendo a lo largo de esta serie de capas cilíndricas, estaré resolviendo primero con disco o recordando ejercicios que resolví con discos y los voy a traer y los voy a comprobar con los cascarones. Entonces, por lo tanto, el primer ejercicio que voy a estar resolviendo consiste en resolver primero con disco y primero con cascarones y después voy a comprobar con el método del disco. El primer ejercicio que estaré resolviendo aplicando este método y comprobando con discos corresponde a la función y igual a x cuadrada, la recta x igual con 2 y el eje de revolución es alrededor del eje y. Entonces, por lo tanto, analicemos la situación. Función cuadrada, solamente me interesa en el ramo positivo, aquí sería
pongo xy, aquí sería la función x cuadrada, y la recta x igual con 2. Entonces, por lo tanto, analicemos. Chéquese bien de que cuando usted entrega por el método de los discos, ¿qué hacíamos? Usted comprobaba con un elemento diferencial eh, paralelo, que diga perpendicular al eje de revolución para poder producirlo. Entonces, por lo tanto, el método de los cascarones o de las capas cilíndricas establece que vamos a utilizar un elemento diferencial paralelo al eje de revolución. Chéquenlo bien. Utilizamos así el rectangulito. Entonces, por lo tanto, si se fija, el área que vamos a revolucionar corresponde a todo este pedacito. Entonces, por lo tanto, al rotar alrededor del eje Y, ahí es donde se forma el cascarón. Chéquenlo bien. Quedaría el cascarón de esta manera, chéquenlo. Al momento que lo giro, produce una región de área, de que diga de volumen, y esta parte quedaría hueca. Es por eso que lo que está rotando es un cascarón. Esa es la parte. Entonces, por lo tanto, chéquese bien cómo aplicamos la formulación. Recuerde que establecía la fórmula. Volumen es igual a 2pi. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Desde 0 hasta x igual con 2. X es por fórmula que va a multiplicar a x cuadrada diferencial de x. Ahí ya tenemos aplicada la fórmula de las capas cilíndricas. Hay que tener en cuenta algo. Si usted está rotando alrededor del eje Y, integra con respecto de x. Eso es importante. Chéquelo bien. Entonces, por lo tanto, es un elemento perpendicular, chéquelo. Estamos integrando con respecto de x. Que diga, es un elemento paralelo al eje Y. Si yo produzco un elemento que es paralelo al eje Y, que diga al eje X, va a integrar respecto de Y. Esa es la clave bien importante con este método. Me está diciendo que es que vamos a rotar alrededor del eje Y, vamos a integrar con respecto de X. Por lo tanto, solamente aplico de esa manera la fórmula. Continuando, ¿cómo quedaría? 2pi integral de 0 hasta 2, x cuadrada por x, x cúbica, diferencial de x. Entonces, por lo tanto, solamente correspondería integrar esta parte. Borro aquí en la gráfica. ¿Cómo quedaría? Su integral, aquí 2pi, sería la integral x cuarta sobre 4. Un cuarto de x cuarta. ¿Y de dónde a dónde lo evaluamos? Desde 0 hasta 2. Entonces, por lo tanto, aquí también borro. ¿Cómo quedaría aquí? 2 elevado a la cuarta. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 16 entre 4, 4. Por 2, el volumen del sólido sería 8pi unidades cúbicas. Si lo evalúo en 0, aquí es 0. Por este término, 0. Entonces, por lo tanto, el volumen de ese cascarón corresponde a 8pi unidades cúbicas. Este resultado también lo podemos comprobar con el método de los discos, que lo demuestro a continuación. Continuando ahora sí, para finalizar el ejercicio, voy a comprobar el resultado que obtuve con el método de los cascarones, que habíamos comentado que era 8pi unidades cúbicas. Recuerde, este método produce los mismos resultados que si yo aplico el método del disco. Entonces, por lo tanto, ¿en dónde cruza la gráfica para poder integrar con respecto a Y? Está cruzando en 2. Quiero saber en qué punto cruza en Y. 2 al cuadrado sería 4. Entonces, por lo tanto, si voy a integrar con respecto de Y, aquí tengo que despejar.
¿Cómo quedaría el despeje? Sacando raíz en ambos lados sería raíz de y sería igual con x. Entonces, por lo tanto, ¿qué establece el método del disco? Es pi integral, ¿de dónde partimos? Desde 0 hasta 4. ¿De qué función? Raíz de y la voy a elevar al cuadrado. Diferencial de y. Recuerden, estamos aplicando el método del disco, entonces por lo tanto tiene que ser un elemento perpendicular al eje de revolución. Entonces, por lo tanto, aquí ¿cómo quedaría? Este con este es una operación inversa. El volumen, ¿qué sería? Pi integral desde 0 hasta 4 de la función y, porque se elimina con la raíz, al cuadrado de y. Entonces, por lo tanto, al momento que integro, aquí ¿cómo quedaría? Su integral sería y 1/2 de y cuadrada. ¿Y de dónde a dónde evalúo? Desde 0 hasta 4. Entonces, por lo tanto, cheque. 4 al cuadrado sería 16. Por 1/2 sería 8pi unidades cúbicas. Y es el mismo resultado que obtuvimos aplicando el método del cascarón. Vamos a hacer una distinción aquí. Lo que usted está integrando, chéquelo bien, es esta parte. Eso es lo que está realmente integrando. Al momento que lo rota, chéquese. Entonces, en sí, ¿qué hace el método del cascarón? Integra lo que está por fuera de la función y es el mismo volumen que el que usted tiene aplicando el método de los discos. Resolveré otro ejercicio también aplicando capas cilíndricas y comprobando con el método del disco. Si tiene algún ejercicio, favor de comentarlo y denle like a nuestro video.